Muy buenas. El día de hoy quiero invitarlos a reflexionar de una frase que fue muy relevante en el ministerio del Maestro Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viviendo en un mundo difícil. La violencia está por las nubes, la destrucción de los ecosistemas está disparado, la delincuencia ni se diga. En cualquier de las grandes metrópolis del mundo, la violencia y la delincuencia alcanzan niveles inimaginables. La pobreza está sumamente elevada y más aún con este asunto del COVID. Así que la desigualdad se torna cada vez más evidente. Hay desplazamiento forzado por violencia y el hambre se da en la mayoría de los países del mundo. En pocas palabras, vivimos en un escenario complicado. Lo más triste es que todos somos conscientes de esta realidad, pero no hacemos nada para mejorar, para cambiar, para transformar la sociedad. Las noticias suelen saturarnos ya de reportes crueles, inhumanos. Los seres humanos ya no se tratan como tales. En pocas palabras, estamos deshumanizando cada vez más a la humanidad. Puede sonar triste, pero es lo evidente. De alguna manera, todos estamos participando de este desastre. Precisamente porque todos vivimos en este maravilloso planeta llamado Tierra, aún hermoso. Así que todos somos conscientes de lo que acontece y toleramos la crueldad. Ya no nos inmuta tanta violencia en el mundo. Es lo triste. En lo que respecta a lo económico, vivimos atropellándonos en aras de proporcionarnos de aquello que según el mercado nos da felicidad. Nos hemos vuelto números en la gran cadena de producción mundial. Estamos dejando de ser humanos para ser convertidos en máquinas de producción y de consumo. La hermosura de la vida cada vez más se distorsiona, llegando al límite de pensar que solo en las posesiones está la síntesis de la vida. Hoy vivimos en un mundo dominado por un capitalismo salvaje. Las grandes multinacionales atropellan con su filosofía de producción, donde el empleado produce más de lo que gana. Así que la balanza siempre se inclina desfavorablemente para el trabajador. No hay control del Estado ante eso. Es la filosofía y ejecución del modelo neoliberal. Esta desigualdad lleva a una pobreza cada vez más evidente y difícil de manejar y de controlar por los estados. Tristemente, el poco dinero que tiene el ciudadano común es absorbido por las diferentes técnicas de captación del modelo económico, que cada día presenta a la humanidad mayores necesidades que requieren mayor uso y tenencia del capital, de la moneda. Así que el destino del dinero siempre será uno: llegar a las manos de los poderosos. La pobreza es el resultado de la injusticia social. Una sociedad egoísta que no comprende que somos parte de un todo y no el todo, no el centro, que suele ser la posición egocentrista del ser humano. La riqueza va a mano de un pequeño grupo selecto, mientras que la mayor parte de la población muere de hambre y de sed. Este egoísmo humano lleva a la corrupción, a una corrupción que no le importa el bienestar del otro. Las condiciones de trabajo digno
menguan cada día. Esto origina grandes grupos de pobreza que suelen habitar en las periferias de las grandes ciudades. La falta de empleo es motivo del exceso de delincuencia, pues las condiciones para acceder a la educación se hacen cada vez menos favorables para quienes tienen que trabajar desde niños para llevar el sustento a sus hogares. Muchos de estos niños terminan en pandillas, donde ven que pueden obtener mejores ganancias en el mundo de la delincuencia, en el mundo del AMPA. Jesús nace en Palestina y vamos a ahondar allí. Su niñez la vivió en Nazaret, un lugar bastante pobre, no se tenía en cuenta. Flavio Josefo no da referencia del lugar cuando cita alrededor de 45 pueblos en Galilea. Tampoco aparece en el Talmud, que menciona 65 poblaciones. Sus amiguitos eran muy pobres. Muchos de ellos murieron siendo niños. Algo tal vez muy triste para esa niñez de Jesús. Él experimenta esta realidad. Vivió el sufrimiento de muchos. Jesús experimenta ese dolor de niño. Ve cómo madres lloran por la muerte de sus hijos por hambre o por enfermedad imposible de tratar en la época porque los médicos eran muy costosos. Jesús nace en un contexto opresivo. Roma dominaba la Palestina en el siglo I y dicho lugar atravesaba por una gran crisis económica y era muy común las migraciones en busca de trabajo. Y Nazaret era muy pequeña, había que salir a buscar el sustento. Encontramos dos ciudades en las que los constructores, como el padre de Jesús, iban a trabajar. Estas dos ciudades eran Séforis y Tiberíades, dos ciudades importantes donde vivía la élite. Así que Jesús empieza a observar una marcada desigualdad. Por un lado, los que tenían mucho y vivían en casas lujosas, viviendo del trabajo de la mayoría de la población que eran pobres, los cuales tenían que vivir en condiciones precarias, inhumanas e injustas. Eso ve Jesús. Así que encontramos a un Jesús preocupado por la gente, por los pobres. Son ellos los que están cercanos a Dios. Su actuar, su predicación, su evangelización gira en torno a ellos. Jesús también observa la crueldad de Roma, su famosa Pax Romana, principio impuesto por Augusto, una extraña paz y seguridad que permanecía por la violencia con la que Roma trata a sus enemigos. Para Plutarco y Tácito, esta paz romana está llena de sangre y cadáveres. Otro aspecto que observa Jesús es la forma tan deshumanizante en la que son tratados los enfermos, olvidados, marginados, apartados por una sociedad que veía cualquier enfermedad de la piel como lepra, como castigo del Creador, lo que lo hacía ceremonialmente impuro, es decir, retirado de lo sagrado de Dios mismo. Jesús se da cuenta de la forma tan deshumanizante con la que es tratada la mujer. Es lo que observó Jesús en su contexto. Todo lo anterior lleva a comprender las palabras pronunciadas por el Maestro en medio de su predicación, de su ministerio itinerante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una frase que encontramos en Marcos 12:31, en Lucas 10:27 y en Mateo 19:19. Esta frase es un grito desgarrador de Dios hacia los hombres y mujeres de su época. Es el deseo del Creador de que cada ser humano entendiera que no es el centro de la creación. Es una parte del todo y que por lo tanto merece respeto. Y que de su amor al prójimo dependerá su existencia.
la existencia de la misma humanidad. Pero, ¿quién es mi prójimo? Para Jesús es claro que el prójimo es todo aquel que no soy yo. Y sobre esa dimensión le ayudo. Siento compasión de él. No tengo en cuenta su condición social, su raza, religión o sexo. Tal como se evidencia en Lucas 10, del 25 al 37. Veo en el prójimo la manifestación visible de Dios, su obra perfecta. Jesús empieza a enseñar esto a sus discípulos, a recrear en ellos la antigua alianza, donde todos eran iguales entre sí y donde las pirámides sociales no existen. De hecho, el mayor no es el que le sirven, sino el que sirve. Todo un mensaje revolucionario para su época. El maestro enseña con el ejemplo. Jesús lo hizo. Recordemos la mujer que estuvo a punto de ser apedreada. Una ley sentenciaba su ejecución. Pero Jesús coloca por delante la ley superior, la mayor de todas las leyes, el amor. Así que sus palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, no es solo una expresión de un hombre amoroso simplemente, sino alguien que comprende que este principio va contra todo el orden social, económico y político. Orden, por cierto, tiránico, excluyente, pues solo piensa desde la individualidad y no desde la colectividad. Para Jesús, este mensaje corto, pero que dice mucho, es una invitación a comprender lo que es el reino de Dios. Es decir, comprender que la justicia, la igualdad, el amor, el respeto, la tolerancia son principios del reino. Yo deseo que tengan vida, dice el maestro, y vida en abundancia. Así lo dice el texto de Juan 10:10. En la actualidad, ese mensaje de Jesús pasa por alto en muchas comunidades de fe, las cuales se han convertido en cueva de ladrones, negociando la fe, aprovechándose del dolor del creyente, del sufrimiento de aquellos que consideran que en Dios encontrarán descanso. Pastores sin escrúpulos que aprovechan su condición para insertarles en las mentes de los fieles de que a Dios se le compra con dinero. El neoliberalismo tocó las iglesias, las corrompió. El individualismo queda reflejado cuando me congrego, pero no conozco a mi hermano que se sienta a mi lado, ni siquiera le conozco su nombre. Solo me interesa mi salvación, evidenciando un encuentro personal con Dios, nada comunitario, como lo vemos reflejado en el ejemplo de unidad en la que vivían los discípulos de Jesús. El pastor es el que le sirven y ya no está para servir. Es una figura que está por encima de la grey. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la invitación de un hombre humilde del siglo I que hoy grita el mensaje de unidad, de amor entre todos los seres humanos. En medio del dolor humano, de la desigualdad, del desplazamiento por la violencia, en medio del hambre y la sed de justicia, en una sociedad que se deteriora por la falta de valores, que se hunde en medio del orgullo tecnológico, de su economía blindada, supuestamente salvadora. Jesús nos invita a reflexionar, a comprender que debemos amarnos, que debemos valorarnos, reflexionar sobre nuestro verdadero papel en el universo, dejar de ser instrumentos, máquinas de producción, dejar de entrar en la dinámica consumista que vuelve esclavo a los seres humanos, a las personas. Amar al prójimo es comprender que mi prójimo no solo es el ser humano, es también universal. Mi prójimo es todo lo creado, la tierra, el agua, la selva, los animales, las plantas, todo cuanto existe. Todo lo que compartimos este planeta, todos somos uno en Cristo. En esa comprensión dejo de creer que soy el rey del universo y empiezo a comprender que soy parte de ese cosmos maravilloso, de ese universo inmenso, complejo, fantástico.
Jesús nos invita a reflexionar, a empoderarnos de nuestro compromiso como cristianos en este mundo tan caótico. Jesús nos habla, nos sigue gritando hoy: ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Un abrazo.